Vamos a ir al primer libro de Timoteo 2:4. Y dice la Biblia así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Te ruego y te pido que te glorifiques en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Por favor, Señor, que esta palabra tenga efecto y que podamos accionar sobre esta palabra que tú nos vas a dar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir el deseo de Dios. Y mis amados, precisamente el deseo de Dios es que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que todos se salven. ¿Cuántos dan un buen amén por eso? El deseo de nosotros debe ser igual que la visión de Dios, que ninguno se pierda, que ninguno quede fuera. Pero la razón por la que nosotros también debemos orar por las personas es que escuchen la verdad y sean salvas. Nosotros tenemos que ir a transmitirles el evangelio, pero también tenemos que orar por ellas. Pero esto es simple y desconcertante por lo que Dios desea que todas las personas sean salvas. Y es su voluntad que lo hagamos, porque Dios dice que lo hagamos, porque es justo, porque le agrada a Dios. Desconcertante, mis amados, porque no lo hacemos. Y por esa razón la consolidación está llena de mucha complejidad y paradojas, porque cuando nos acercamos a las palabras que Dios nos da y nos dice que Él desea que todas las personas sean salvas, que vemos que Jesús vino para quitar el pecado del mundo, cuando vemos y mezclamos otros pasajes, vemos que Dios escoge a quien es salvo y quien no. Y por esto es que muchos piensan que están haciendo un trabajo en vano. Pero la tarea de nosotros es cumplir con el deseo de Dios. Eso es el trabajo de nosotros, cumplir con el deseo de Dios. Y queda bajo la soberanía de Dios hacer lo que Él le plazca en su obra. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo 22:14, pero en la TLA dice: esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. La 60 dice: porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces hay cosas que no entendemos, mis amados, que solo Dios sabe qué hace con su pueblo, pero nosotros hagamos lo que nos ha encomendado: predicar y enseñar a obedecer, porque Dios desea que todos se salven y conozcan la verdad. Este es el punto, mis amados. El primer libro de Timoteo 2:3 dice la Biblia: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice la Biblia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, el deseo de Dios es que todos se salven, pero el ser humano tiene la última palabra. No se olvide, mi amado, porque vamos a hablar cosas muy directas, pero también debemos de tener en cuenta que hay cosas que le corresponde a Dios. Entonces, el conocimiento de la verdad es un regalo de Dios, y Dios concede el arrepentimiento, que a su vez conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, sin el don del arrepentimiento no sabríamos la verdad. Esto es lo que dice Pablo a Timoteo. Entonces debemos ser salvos y venir al conocimiento de la verdad. Mis amados, el hombre natural puede ver la verdad si quiere. Muchas verdades bíblicas están abiertas a él. La pregunta es: ¿qué verdad no puede ver el hombre natural? La gloria de Cristo en el Evangelio. Porque el segundo libro de Corintios 4:4 dice que el Dios desde siglos cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, mis amados,
las personas naturales no pueden ver la gloria de Dios. Pero nosotros que hemos sido salvos, que le hemos creído a Dios, que estamos tratando de buscar su reino, podemos ver las cosas gloriosas de Dios. Y mis amados, Dios concede lo que se necesita y el hombre puede ver la verdad del evangelio. Entonces somos ciegos a ello y Satanás nos mantiene así. Si queremos, este ser nos puede mantener ciegos. Entonces, ¿cuándo abrimos los ojos? Hasta que nosotros le abrimos las puertas a Dios, al arrepentimiento. Entonces, con ese cambio de mentalidad se puede recibir la verdad del evangelio. Y esto es, mis amados, lo que Dios desea, que muchos se salven y conozcan la verdad. Yo estoy seguro que usted conoce la verdad. Yo estoy seguro que usted sabe a quién adora, a quién ama, a quién le pide. Yo estoy seguro que usted sí lo sabe. Pero hay muchas personas que no saben lo que adoran. Y el deseo que debe haber en nuestro corazón es que la gente se salve. Por eso Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo. Ahora, el deseo de él es que todos fueran salvos. Ese era el deseo de Pablo. Por eso predicaba sin cesar. Con tan solo que oyeran las palabras de Dios, podían obtener la fe. Así lo escribió en Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por las palabras de Dios. ¿Cuántos dan un buen amén por eso? Entonces, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es transmitir el evangelio. Lo demás le corresponde a Dios. Pero Dios desea que todos permanezcan. Ese es el otro punto. El primer punto es que Dios desea que todos se salven y conozcan la verdad. Pero el siguiente punto es que Dios desea que todos permanezcan. Su deseo es que todos los ganados permanezcan y ninguno se pierda. Pero Mateo 18:14 dice: así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, dice la Biblia. Entonces, mis amados, no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda y queden separados de Él. Es por eso que debemos estar alertas ante cualquier obstáculo que el enemigo quiera hacer ante una persona que recién llega al rebaño. Mis amados, cuando una persona es recién convertida, tiene muchas batallas. Usted lo conoce, usted lo sabe. Nosotros somos los que tenemos que ayudar a ellos para que ellos se reafirmen. Y lo que tenemos que hacer es orar por ellos siempre. Porque Satanás, que es el padre de la mentira, busca cualquier artimaña para apartarlo de Dios. Entonces no se olvide que nosotros tenemos que orar siempre por un nuevo convertido, hacerle fonovisitas de motivación. Hoy tenemos la gran oportunidad de los grupos, de los mensajes por WhatsApp, por cualquier línea del internet podemos enviar motivaciones. A esto se le llama fonovisitas. Compartirle sus enseñanzas, dejar que ellos decidan. Este es el punto importante para una nueva persona. Dejar que ellos decidan. Ahora usted tal vez me diga: pero nos estamos confundiendo. No, porque el deseo de Dios es que todos permanezcan, pero también el Señor nos da un libre albedrío para poder elegir el bien y el mal. Entonces debemos de ganar a los perdidos, pero no podemos perder a los ganados. Por eso el proceso de consolidación que se le debe dar a una persona es sin cesar, sin bajar la guardia. Si al final no logro el objetivo de la consolidación, queda en manos de Dios y Él sabe qué hacer con esa persona. Amén. Entonces no se frustre, mi amado, porque tal vez usted está visitando a alguien y al final no se logra consolidar. Recordemos que depende de la soberanía de Dios.
Mi amado, Dios tiene cuidado de cada uno. Entonces Dios cuida a cada convertido. Él anota en qué lugar nace de nuevo y lo inscribe. Es impresionante, pero vaya usted al Salmo 87:4. Dice la Escritura: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen, dice la Biblia. Ahora, mire, aquí habla de conocimiento. Dios conoce los que llegan verdaderamente a buscarlo y también conoce quienes no. De tal manera que nosotros tenemos que hacer lo encomendado y Dios da el veredicto final. Leemos el versículo 5. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá, dice la Escritura. Entonces, aquí habla que en Jerusalén todos disfrutarán de sus derechos como ciudadanos. Dice la Escritura que el Altísimo bendecirá a esa ciudad. Entonces, el Señor conoce a cada Jerusalén. Usted es la Jerusalén. Usted es Jerusalén. Recuerde que el mover del Espíritu Santo inicia desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces Dios tiene ese cuidado de cada Jerusalén, pero al final, con el libre albedrío que nos da, depende de nosotros si la tomamos o la dejamos. Entonces, mi amado, usted tiene que hacer una función de orar, de predicar, de invitar a la persona, de enseñarle. Si al final ellos deciden que ya no, usted no se moleste, no se enoje, usted vaya por otro. Versículo 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació allí, dice la Biblia. Entonces es impresionante ver que cuando el Señor inscriba en el registro de las naciones, la Biblia dice que Él dirá ahora: son ciudadanos de Jerusalén. Entonces el visto bueno será cuando aquella persona consolidada permanezca en las buenas y en las malas. Entonces, en la felicidad y en las pruebas se mantiene. Y aunque Dios tiene cuidado de nosotros, pero si nosotros no nos dejamos cuidar, Él nos abandona, dejándonos únicamente por su misericordia. Entonces, una persona que se deja cuidar, Dios siempre está con ellos. Y hermano amado, es hermoso ver cuando una persona se le está enseñando y está interesada, pero también puede suceder que usted esté interesado, esté alerta, esté orando, esté todo lo que está a su alcance para que la persona madure y al final no madura. Puede ser, esto le corresponde a Dios. Ahora bien, Dios desea cuidar y agrupar a todos. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice Mateo. Esta escritura nos enseña 4 obras que el Señor Jesús hacía. Y esto hacía que el crecimiento numérico fuera mayor. Dice que el Señor enseñaba. Entonces aquí vemos que muchos aprendían. Número 2, el Señor evangelizaba. Aquí vemos que se añadían al grupo más personas. Dice el escrito que el Señor sanaba los que tenían dolores. Los que tenían dolores agudos sanaban y el grupo aumentaba en número. Y dice la Biblia que el Señor sanaba a los que tenían enfermedades. Muchas personas sanaban de enfermedades crónicas. Esto hacía que el número de gente aumentara. Entonces, mis amados, es diferente personas con dolores que una persona que tiene una enfermedad. Entonces lo que hacía el Señor Jesús es que sanaba a los que tenían dolencias y sanaba a los que tenían enfermedades. Ahora bien, Mateo 9:36 dice, vaya usted: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, como Dios hecho carne, cumplía cabalmente su misión que su Padre le había encomendado.
Pero entonces surge una necesidad. El trabajo que realizó se convirtió en multitudes. Y dice la Biblia que al ver las multitudes, dice que tuvo compasión por dos motivos. Porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, recibieron el amor de Dios, se convirtieron a Él, sanaron de muchas dolencias, pero se quedaron sin dirección. Y número dos, porque estaban confundidas como ovejas sin pastor. Después de caminar por tanto tiempo enfermos, ahora están sanos con una nueva educación, pero al mismo tiempo confundidas sin saber qué seguía después de eso. ¿No cree usted que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy? Tratando de agruparlos por grupos. Aquí en la iglesia le llamamos viñas en casas y los agrupamos porque lo que nosotros deseamos es que la gente permanezca, como es el deseo de Dios. Amén. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De aquí surge el modelo de Jesús, un modelo de alcance y consolidación, utilizando 12 discípulos, porque todo esto nació en el corazón compasivo del Señor, querer agruparlos, querer tener grupos pequeños, que deseaba cuidar y agrupar a las multitudes que lo seguían y que eran como ovejas sin pastor. Entonces, Mateo 10:1 nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo que hizo Jesús, pide ahora a sus discípulos a que hagan lo mismo. Este es el deseo de Dios, mis amados, que nadie se pierda. Mi amado, cada persona que se convierte es un hijo que Dios confía en nuestras manos para que lo cuidemos. Por eso, amado siervo de Dios, si usted tiene a su cargo un grupo, su trabajo y su tarea es cuidar los que están ahí, más hacer el trabajo de la consolidación y además predicar la palabra a los que no conocen la verdad. Dice Juan 6:35. Dice la Biblia así: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi amado, si nuestro anhelo es cumplir la voluntad de Dios, entonces consolidemos a cada nuevo creyente que el Señor ponga en nuestra mano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra tarea, mi amado, no es difícil. La tarea que Dios nos ha encomendado es sencilla, pero tenemos que accionar en tiempo y forma. Por eso cuando alguien llega por primera vez en un grupo, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con esa persona inmediatamente. Porque si pasa mucho tiempo, esa persona se enfría, ya no quiere, pierde el deseo, pierde el interés. Y el deseo de Dios es que permanezca. Amén. Incline su rostro y oramos. Señor, te pido que tú bendigas a cada consolidador. Te pido que bendigas a cada líder, te pido que bendigas a cada siervo, te pido que bendigas a cada líder, a cada anfitrión de grupo, Señor. Por favor, para que ahí, Señor, se multiplique el poder del Evangelio.
Muchas gracias, poderoso Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.